El análisis financiero funciona como herramienta para la toma de decisiones, cumplimiento de objetivos propuestos para el buen funcionamiento de una empresa. Son los procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros. Esta técnica consiste en comparar la evolución de los estados financieros y las partidas que integran a dos o más fechas o periodos derivados de los estados financieros comparativos. Este análisis es utilizado para ver el desarrollo de alguna partida en específico en varios periodos y poder estimar las tendencias futuras. Son la forma de presentar cómo está integrada la información de la entidad. Acá se puede verificar qué activos se encuentran circulantes y cuáles no. Expresan la relación matemática entre una cifra y otra, extraída de los estados financieros, pero esta relación debe ser clara, directa y comprensible. Garantiza un elevado conocimiento sobre la problemática de cada sector en lo relativo al intercambio de datos. Se encuentran dentro de estas las proyecciones de efectivo, flujos de caja, los análisis de cambio y variaciones de flujo de efectivo, estado de variaciones de margen bruto y el análisis del punto de equilibrio. Existen 4 tipos de técnicas que son técnicas de cálculo financiero, la técnica de pronóstico y proyección, la técnica de evaluación competitiva y estratégica, la técnica de interpretación de datos, tanto para la empresa como en los mercados de bienes financieros. Técnicas: estudio cualitativo y cuantitativo de la estructura económica de la empresa, el estudio cualitativo y cuantitativo de la estructura financiera de la empresa, el estudio de las partes económica y financiera de la empresa, el estudio cualitativo y cuantitativo de las situaciones de equilibrio y desequilibrio tanto de la parte de la estructura económica y financiera de la empresa, la elaboración de previsiones a corto plazo, la comparación temporal de la estructura económica y financiera de la empresa, la definición y cálculo del perfil patrimonial económico y financiero, la definición y cálculo del umbral de rentabilidad y la definición y cálculo de la cifra óptima del negocio. ¿Para qué sirven estos análisis financieros? Para maximizar el valor unitario de las acciones, para mantener el crecimiento uniforme en las utilidades, para agregar el valor a la empresa, para maximizar las utilidades, para minimizar los costos, para maximizar la participación en el mercado, para competir de forma eficiente y evitar riesgos de pérdidas o insolvencias. Estados para tener en cuenta en el análisis financiero: está el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos efectivos, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de cambios en la situación financiera. Método de análisis vertical: consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus cuentas con un total determinado dentro del mismo estado. Procedimiento de porcentajes integrales: este consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, tomando como base el valor del activo real y el porcentaje que representa cada elemento del estado de resultados a partir de sus ventas netas. Procedimiento de razones simples: consiste en establecer las relaciones de las partidas y de los grupos de partidas entre sí por medio de los resultados de diversos cálculos matemáticos. Ejemplo de análisis vertical: método de análisis horizontal: es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en 2 o más periodos consecutivos para determinar aumentos o disminuciones de las cuentas de un periodo a otro. Este análisis determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado.
Procedimiento. Se toman dos estados financieros de 2 periodos consecutivos que tengan la misma base de evaluación. Se presentan las cuentas correspondientes de los estados analizados, se registran los valores de cada cuenta en 2 columnas. En las fechas en que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo reciente y en la segunda columna el periodo anterior. Se crea otra indicando los aumentos o disminuciones que indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los 2 periodos. En otra se registran los aumentos o disminuciones y el porcentaje. En otra las variaciones en términos de razones. Se determina la variación absoluta y la variación relativa. Análisis horizontal con estado financiero de 3 o más periodos. Se puede tomar de 2 formas. Primero se toma como base los datos de la fecha o periodo inmediatamente anterior, o se toma como base los datos de la fecha o periodo más lejano. Ventajas del análisis horizontal. Los porcentajes solamente resultan afectados por los cambios en una partida. Ponen de manifiesto el cumplimiento de los planes económicos cuando se establecen comparaciones entre lo real y lo planificado. Son índices que permiten apreciar de forma sintética el desarrollo de los hechos económicos, y la comparación de estos porcentajes corresponde a diferentes partidas del estado de ganancias o pérdidas. Ejemplo de análisis horizontal. Análisis de tendencias. Este se calcula dividiendo el saldo del año en cuestión entre el saldo del año base y su resultado se expresa en porcentajes. Método de tendencia. Consiste en determinar la propensión a las cifras de los estados financieros con base en un comportamiento histórico, comparando las diferentes cifras de los estados financieros. Año base e índices de tendencias. Se debe elegir un año como punto de partida con el fin de conocer los cambios sufridos en cada rubro a través del tiempo. Se calcula dividiendo la cifra del año en cuestión entre la cifra del año base y eso se multiplica por 100. Razones financieras. Son aquellos indicadores que proporcionan unidades contables de medida y comparación que permiten analizar el estado presente o pasado de una organización mediante la relación de datos financieros directos. También permite hacer comparaciones entre diferentes periodos económicos para conocer el comportamiento a través del tiempo. Las razones financieras sirven para cuantificar, planificar, explicar relaciones y comportamientos, comparar situaciones, adoptar decisiones, ayudar al diagnóstico, aplicar medidas y controlar la gestión. El análisis varía dependiendo de quién lo requiera, tanto para los acreedores o para los accionistas o directivos. Existen 3 tipos de análisis: el de la comparación de la empresa misma para conocer su crecimiento a través del tiempo, el de la comparación de la empresa con otras empresas para conocer los promedios industriales y las áreas en que se debe mejorar, y la comparación combinada para conocer el comportamiento de una razón con respecto a la tendencia de la industria. Factores que se tienen en cuenta al momento del análisis son 3. El factor personal, que es la competencia de los empresarios; el factor financiero, que son los componentes analizados en los estados financieros; y el factor cíclico, que es la evolución del ciclo económico y la situación general de la rama de la industria examinada. El fenómeno se debe manejar con mucha cautela, pues afecta a los resultados del análisis, ya que puede crear distorsiones a los estándares hasta ahora utilizados como medida de evaluación y comportamiento. La interpretación debe ser prudente, pues cualquier factor que afecte el numerador afecta directamente al denominador. Razones de liquidez. A partir de ellas se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y la capacidad de mantener solvente en caso de situaciones adversas. Una de las cosas más importantes a la hora de evaluar un pasivo es saber cuándo, cómo y qué rigidez tiene el plazo para cancelar la obligación. Este ayuda a indicar qué recursos tiene una empresa para seguir trabajando luego de pagar sus obligaciones. Se mide restando el pasivo corriente del activo corriente.
Es la capacidad que tiene la empresa para responder a sus obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes. Se calcula dividiendo el valor de los activos corrientes entre los pasivos corrientes. De solvencia muestra la capacidad que tiene una empresa para responder de forma inmediata a sus obligaciones con sus activos más líquidos, sin tener en cuenta los inventarios en el activo circulante. Se calcula restando los inventarios de los activos circulantes y esto se divide entre los pasivos circulantes. Este índice es más estricto, pues calcula la capacidad que tiene la empresa de cancelar sus obligaciones con el efectivo disponible. Se mide dividiendo el efectivo disponible entre los pasivos corrientes. Para interpretar correctamente los análisis de liquidez de una empresa se debe realizar análisis a los índices de rotación y prueba ácida con el fin de señalar más eficazmente la situación de la entidad frente a sus obligaciones a corto plazo. Esta permite conocer la estabilidad de una empresa en términos de la composición de pasivos y su peso relativo con el capital. Señala la proposición en la que participan los acreedores sobre el valor total de la empresa, es decir, indica la cantidad de los activos que están financiados. Se calcula dividiendo el pasivo total entre el activo total. Este indicador señala el número de veces que las utilidades cubren las obligaciones financieras inmediatas, mostrando la relación entre las utilidades generadas y los costos y gastos financieros de la empresa. Se mide dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos entre intereses pagados y gastos financieros. Es la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos, visualizar su supervivencia y su capacidad de endeudamiento. Se calcula dividiendo su utilidad bruta entre los gastos fijos. Mide cuánto está comprometido el patrimonio de la empresa con respecto de sus acreedores. Se calcula dividiendo el pasivo entre el patrimonio. Mide la importancia relativa entre las deudas a largo plazo dentro de la estructura del capital de la empresa. Se calcula dividiendo el pasivo no circulante entre la capitalización total. En este se presenta la contradicción entre los puntos de vista del prestamista y del dueño de la empresa, pues entre más beneficioso sea la financiación, más riesgoso es para el prestamista. Estas razones miden el aprovechamiento de los activos, nivel de compromisos y la eficiencia del uso que hace la empresa. Refleja la eficiencia con la que se usan los activos para generar ventas. Se calcula dividiendo las ventas netas entre el activo total. Se puede dividir en dos tipos, la rotación del activo fijo y la rotación del activo circulante. Esta cuantifica el tiempo que toma la inversión de inventarios en convertirse en dinero. Se calcula dividiendo las ventas netas a precio de costo entre el inventario. Sirve para mantener controlada la política de crédito y cobranza de la empresa. Muestra la velocidad con que la empresa convierte las cuentas por cobrar en efectivo. Se calcula multiplicando el valor promedio de las cuentas por cobrar por los 360 días del año fiscal y esto se divide entre las ventas. Estas miden la rapidez con que las cuentas por cobrar y los inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez. Estas se emplean para medir la eficiencia de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos en que debe incurrir y convertir las ventas en ganancias. Establece la relación entre la utilidad bruta en ventas y las ventas. Determina el porcentaje promedio de beneficio bruto de las ventas en relación con el costo original de adquisición de los productos vendidos. Mide la relación entre las utilidades netas e ingresos por ventas y la capacidad de convertir las ventas en ganancias después de impuestos. Se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas. Esta permite conocer las ganancias que se obtienen en relación con la inversión en activos. Se calcula dividiendo la utilidad neta entre el activo total. Mide la capacidad para producir beneficios antes de ingresos o gastos por interés e impuestos. Se calcula dividiendo la utilidad operativa entre las ventas. Mide la eficiencia en el uso de los activos, determinando la proporción en que el ingreso neto operativo depende de los activos. Se calcula dividiendo la utilidad operativa entre el activo total. Este indicador se encarga de informar sobre la rentabilidad de las inversiones de los dueños de la empresa.
Se calcula dividiendo la utilidad neta entre el capital total. Es una medida de éxito o fracaso de la administración, pues informa a los propietarios de la empresa acerca del monto de utilidad neta luego de impuestos que corresponde a cada una de las acciones comunes en circulación. Se calcula dividiendo la utilidad neta entre el número de acciones en circulación. Esta herramienta combina el margen neto con la rotación de activo y sirve para medir la rentabilidad y la actividad de la empresa a la vez. Es el beneficio de la explotación o utilidad antes de intereses e impuestos. Se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos entre el total de los activos. Es un indicador de eficacia operativa y muestra el beneficio obtenido por cada peso vendido midiendo la efectividad coste-precio. Se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos entre las ventas. Mide la variabilidad de los beneficios de la empresa sin tener en cuenta la financiación. Este se analiza en base al apalancamiento operativo, el apalancamiento económico y el punto muerto operativo. Miden las reacciones de los inversionistas hacia la actuación de la empresa. Los indicadores más importantes son razón de ganancia por acción y razón de ganancia en el precio de la acción. Estos indicadores permiten a la empresa establecer si el dinero invertido está produciendo un rendimiento satisfactorio. Sin embargo, todas las operaciones tienen un margen de error. Por lo tanto, se recomienda realizar el análisis de rendimiento sobre el patrimonio dividiendo la utilidad del año actual entre el patrimonio o los activos del año anterior. Esto se debe a que uno de los mayores obstáculos en estos análisis es comparar un monto de dinero en diferentes años teniendo un poder adquisitivo diferente.